Vamos a comenzar a grabar. ¿Ok? Entonces, mira, sé que vamos, que ya hizo el pastor Fernando Barberi las tres primeras clases del Apocalipsis, había prometido cuatro, pero creo que esto se nos va a alargar un poquito según tengo entendido y según lo que hemos visto, porque hay muchas cosas, hay muchas preguntas y hay que responder esas preguntas. Entonces, las preguntas que nos han llegado al canal de YouTube, esto ha sido un éxito rotundo, la verdad. Cuando se comenzó con este tema del apocalipsis antes de las clases, tuvimos más de 1.700 vistas, o sea que se está impactando con este programa a más de 1.700 personas. El primer programa de la serie, de la clase, de las cuatro clases que prometimos sobre el apocalipsis del pastor Fernando Barberi, generaron más de 400 visitas y las otras pues van aumentando poco a poco. Entonces la gente, si ustedes ven en el canal, ha habido preguntas que hay que resolverles a la gente y la gente tiene inquietudes. Entonces, yo quería, antes de que comenzara hoy el pastor Fernando Barberi con el tema, comentarle algunas de las inquietudes que deja la gente. Dice, una de las preguntas que tienen aquí es, ¿por qué los micrófonos abiertos, por qué dejan los micrófonos abiertos e interrumpen al presentador? Entonces, yo lo que le quería proponer es que tan pronto arranque el pastor Fernando, cierre los micrófonos para que no se vaya a filtrar nada, pero cuando él pregunte también tenga la rapidez para habilitarlo y su voz sea escuchada. Recuerde que no solamente tenemos el target que tenemos aquí, que somos 10, 15, 16, 20, 30 personas, sino que esto a través del canal de YouTube le está llegando a muchísima gente. Estamos impactando a mucha gente con la palabra de Dios. Así que esa es una. La otra, ¿cuál fue la que me dijeron de cerrar el micrófono para que no haya interferencias en el fondo? Se lo vamos a pedir. Y, y tengo una serie de preguntas aquí. He visto en total como unas, ya te digo, como unas 16 preguntas que van acerca del Apocalipsis. Entonces, Pastor Fernando, yo creo que hoy quisiera que nos contara cuál es el plan, hasta dónde vamos, y yo sí quisiera que estas preguntas por lo menos le dedicáramos un espacio para poderlas resolver entre todos, Yo diría, creo, porque hay varias preguntas. ok, Hay varias yo creo preguntas. que las Entonces, para que 16 preguntas, como es bastante, coloca la imagen en el WhatsApp y entonces las estudiamos para darlas a una próxima, para que ya se puedan contestar todo, porque me imagino que hay preguntas de todo el libro y estamos apenas en el capítulo, hoy vamos a tocar el capítulo 6. ajá, es correcto. A Ok. ver, Alfonsito, te ponemos antecedentes. Mi hermano Julio, yo le había dicho que eran 4 capítulos que habíamos hablado contigo y con el pastor Guido. Entonces me dijo que no, que dijo en la reunión pasada que nos fuéramos capítulo por capítulo, que no pasaran de más de 40 minutos y que así nos quedáramos 6 meses. Yo les dije, bueno, entonces por eso la semana pasada hicimos el 5 y hoy vamos al sexto, perdón. Sí, me parece muy bien eso, me parece excelente el tema de profundizar en el Apocalipsis porque siempre yo también había tenido la misma percepción de que el Apocalipsis era un libro de miedo y hasta ahora pues que escuché las tres charlas del pastor Fernando, he visto que el libro no es un libro no es un libro de miedo, sino es un libro de esperanza, se llama Revelaciones, entonces hay muchas cosas que hay que manejar, entonces sí me parece claro que debemos ir hasta el final de poderlo comprender completamente. Entonces, Alfonsito, yo, sí, te pido un momentico, perdón, voy a tomarme un poquito de miel de abeja porque estoy con tos, entonces sigue hablando y mientras ya vengo. sí, tranquilo que yo voy aquí comentando lo que vamos a hacer. Entonces, sí considero, Julio, escuché a Julio en una de las grabaciones que ha dicho que debíamos ir hasta el fondo del Apocalipsis y claro, nosotros teníamos otro libro, pero ese lo vamos a postergar hasta que hasta que terminemos el libro del Apocalipsis y lo comprendamos y lo podamos discernir y lo podamos entender, que es un libro bien, bien complejo, bien bonito, un libro de esperanza que de todas maneras este libro lo que he visto es que está muy relacionado con el Antiguo y con el Nuevo Testamento. O sea, cosas bien interesantes sobre eso. Entonces, en el curso de esta semana, mañana o pasado mañana, cuando tenga un tiempito, les voy a mandar al WhatsApp las preguntas que ha formulado la gente, otras preguntas que yo tengo aquí sobre el tema. Y de todas maneras, aunque yo se las mande por WhatsApp, creo que por ahí de hoy en 8 días o de 15 o cuando sea el momento pertinente, también las ventilamos en la pantalla
para que la gente las pueda ver, porque la gente no tiene las preguntas. ¿Por qué no las tiene? Porque no pertenece al grupo de hombres de valor, pero sí, sí están, son seguidores del canal de YouTube que tenemos, que como te digo, ha sido bien impactante y ha ¿Cómo sido se llama el bien canal? ¿Cómo se interesante. llama el canal? El canal se llama Hombres de Valor. Entonces, hombres de valor 40, se llama, le colocamos 40 para distinguirlo de otros grupos. Entonces, hombres de valor 40, de todas maneras, yo les mando un link, ahora cuando termine, link hombres de valor. Siempre les mando un link para que lo vean y ahí está están todos los programas que tenemos desde cuando comenzó una serie, una enseñanza que nos trajo el pastor Sergio Fasano, nos trajo una enseñanza y ahí creo que fue cuando comenzamos con el primer programa que colocamos en el canal. Después tuvimos un éxito grandísimo con el rapto. El rapto generó más de 1.600, 1.800 visitas generó ese rapto. Quiere eso decir que hemos llegado a más de 1.800 personas con ese primer programa del rapto. Después, la primera serie de este Apocalipsis, la primera ha generado más de 400 visitas. Entonces, imagínate, esto se nos volvió un demográfico bastante amplio. Entonces, esto nos obliga a tener una mejor producción, porque pasa, sucede y acontece que, digamos, gracias Rafa que me ayudó mucho con la producción, pero digamos que la gente se cansa, me imagino yo, de ver una sola cara y de pronto no ver la cara de la persona que habla, ¿de acuerdo? Entonces nos quedaron las producciones pasadas únicamente con la cara del pastor Fernando y la cara de la persona que estaba preguntando, que estaba interviniendo, que estaba colaborando, que estaba ampliando, preguntando o aportando algo sobre el tema del Apocalipsis no se veía. Y es bueno que la gente lo vea. Entonces, en este sentido, todos estamos aprendiendo aquí, estamos aprendiendo y entonces, de todas maneras, como yo veo los programas, me doy cuenta de las cosas que han pasado y los vamos a corregir para que la gente pueda mirar quién está hablando. Yo sí les sugiero, como esto lo está viendo todo el mundo, que por lo menos colocaran la foto. Por ejemplo, John Flores, que si no se deja ver la cara, que nos coloque una foto como cuando por alguna razón no puedo salir, deje la foto, lo mismo Rafael, lo mismo Juan y lo mismo el doctor Jorge Nayib, para que los podamos ver, porque la gente, no es solamente nosotros que nos veamos ahí, sino que la gente quiere ver los hombres de valor. En los mensajes que mandan al canal de YouTube de hombres de valor, dicen eso, qué bueno que los hombres de valor se dediquen a este tema y estén escudriñando, analizando la palabra, profundizando, discerniendo el tema de la palabra y llegando hasta el fondo del tema. Así que creo que vamos por buen camino. Este es un aliciente muy grande, solamente que en el camino vamos corrigiendo cositas que tienen que ver con la participación. Cuando haya un host que tenga el canal, acuérdese de que debe darle la presentación de galería para que los puedan ver a todos. Es mejor que los vean a todos, porque la gente quiere verlos a todos para saber quién está hablando en cada momento. Entonces, nada, yo creo Alfonsito, que perdona, discúlpame. Alfonso, discúlpame. Y me dijiste, me mencionaste a mí, yo aparezco con foto. no, aparece sin foto. Juan aparece sin foto, John Flores aparece sin foto, Rafael aparece sin foto, y yo tengo foto en el perfil de Zoom, para cuando por alguna razón no puedo aparecer, por la razón que sea, pues por lo menos aparece la foto. Pero es mejor verlos en vivo y en directo. A la gente Ah, le pero yo gusta no, eso, me lo han comentado. Óyeme, ¿por qué no se dejan ver la cara a los hombres de valor? Y pues, voy a preguntarles, porque yo recibo las preguntas en el canal de YouTube. Entonces, ¿por qué hablan allá de fondo? ¿Por qué hay una señora que se escucha y no deja escuchar lo que está diciendo el presentador? Entonces, eso. Ahora sí veo a Juan, ahí sí lo estoy viendo. Entonces, cuando por Ok. alguna razón no puedan aparecer, busquen la manera de colocar una foto de perfil en su perfil del canal. Entonces, dicho estas aclaraciones, yo les mando las preguntas y en un momento dado, cuando lleguemos ya al tema, vamos a mostrar las preguntas. Preparé también una cosa que dijo el pastor Fernando Barberi que me llamó la atención y que hubo preguntas al respecto. Es que estábamos hablando de las 6 iglesias, de las 7 iglesias que se mencionan en el capítulo 1, creo que es del Apocalipsis, y que están frente al sur de Asia, lo que es hoy Turquía. Entonces yo tengo ese mapa para que lo podamos ver en esa oportunidad. Lo mismo que compararlo un poquitico con los viajes misioneros para por qué está Éfeso allí y las otras no están, y de pronto aclarar un poquitico sobre el mapa esas preguntas que hubo en una de las presentaciones del pastor Fernando Barbero.
Así que eso lo veremos cuando presente las preguntas. Entonces, dicho eso, yo diría que no me quiero tomar más tiempo porque ya faltan 5 para las 8, que el pastor Fernando, que el pastor Sergio Fasano nos dirija en oración y darle la palabra al pastor Fernando Barberi para que continuemos con la serie del Apocalipsis. Amén, amén. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento. Te agradecemos por tener el privilegio y la honra de poder escudriñar tu palabra. Gracias porque nos das entendimiento. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que nos des la capacidad y la sabiduría que viene del cielo, Señor, para poder, Señor, aprender de esta revelación, porque este es el libro de las revelaciones, para que se impregne en nosotros y todas aquellas personas que están mirando en este momento y que no son del grupo de hombres de valor, también reciban esa revelación que viene directamente de tu trono. Gracias, gracias por la vida del pastor Fernando, que nos instruye y nos lleva a entender y a aprender más de tus cosas. Gracias por este grupo, gracias por cada familia aquí representada, los que están conectados y los que se van a conectar. Te agradecemos y bendecimos a todos aquellos que miren este video en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, Amén. los invitamos a que apaguen sus micrófonos, para que cierren sus micrófonos, y cuando el pastor Fernando Barberi haga las preguntas o nos pida que abramos micrófonos, lo hacemos para que nos escuchemos en el tema de los aportes, las preguntas al final de la presentación, ¿vale? Ok. Buenas noches, mis amados. Como hombres de valor, tenemos una necesidad profunda de ser discípulos de Cristo, conocer a profundidad, tener la mente de Cristo, la excelencia de Cristo en nuestros corazones. Y como estudiantes de la Biblia, tenemos el llamado a estudiar la profecía para poder entender los tiempos escatológicos. Estamos viviendo tiempos escatológicos y yo noto que la iglesia del Señor, voy a cumplir 40 años de conocer al Señor, somos muy pocos los que investigamos la palabra de Dios, sobre todo en la profecía, y cuando entramos a un libro de Apocalipsis, si no tenemos el cimiento, la base de la profecía, no vamos a entender muchas cosas. Así que el libro de Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor Jesucristo y tiene una bendición muy grande. Dice, bienaventurados los que leen, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está más cerca de lo que tú y yo nos imaginamos. Y el Señor ha revelado a los profetas y a la iglesia los acontecimientos. Ahora, la pregunta que yo me hago al estudiar, y por qué estudié desde enero, estoy estudiando Apocalipsis con mi iglesia, es qué tan preparado estoy yo, qué eventos conozco escatológicos, qué sé lo que va a suceder o no, o estoy completamente ignorante. Hemos estado estudiando en el primer mensaje, los capítulos 1, 2 y 3, donde vimos las siete profecías y las 7 palabras del Espíritu Santo a la iglesia. En el capítulo 4 analizamos la adoración celestial, que nos habla sobre el trono. Al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Y en el capítulo 4 vimos al Cordero de Dios que estaba junto al Padre y que recibió un sello. Hoy vamos a entrar en el capítulo 6 sobre los sellos. Este capítulo es como la división de Apocalipsis. Muchas personas han pensado, en Apocalipsis hay tantos comentaristas como personas que trabajan y que estudian mucho la escatología. Si tú te pones a investigar a los teólogos y a la exégesis del Apocalipsis, hay miles y miles de opiniones. Hay premilianistas, postmilianistas, hay pretribulacionistas, posttribulacionistas. O sea que lo que yo pretendo no es sentar cátedra, sino dar mi concepto después de haber estudiado diferentes matices de la escatología. Tengo dos o tres personas que ya no están en el mundo, partieron con el Señor, grandes comentaristas, grandes personas, unos basados en los hechos inicialmente desde el punto hebreo, y por eso, y me baso mucho en la palabra de Dios. Tengo la Reina Valera 1960. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque en el capítulo 6, cuando dan los sellos, muchas personas han dicho que la iglesia ya está en el cielo del capítulo 4.
y porque en el capítulo 4 dice que después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y unos comentaristas dicen que el único que subió allá fue Juan a ver la revelación del trono. Otros dicen que ahí subió la iglesia completamente. En la reunión pasada, una señora que estaba con uno de mis hermanos pensó que este era el caso, que había subido en el capítulo 4. Hoy vamos a verificar, por lo que vamos a enseñar, que la iglesia no ha subido todavía. Entonces, este capítulo de los sellos es muy interesante, y por este antecedente, entonces los invito a que abran el capítulo 6 de Apocalipsis. Les dije que leyeran el capítulo 6. Les hablé de que entraran a Zacarías capítulo 6 para comprender la profecía de lo que está describiendo el capítulo 6. Si no lo han hecho, pues bueno, vamos a estudiarlo. Pero cuando yo les doy a ustedes para la próxima enseñanza unos versículos específicos o unas profecías específicas, es bueno que la estudiemos para que lleguemos con un conocimiento. Si tú y yo vamos a ir a una conferencia sobre un tema específico, en este caso sobre Apocalipsis, por favor, tomémonos el tiempo de estudiar al menos el capítulo que continúa para poder entrar y enriquecer la enseñanza. ¿Estamos de acuerdo, mis amados? Muy bien. Dice la palabra de Dios. Vi, capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. ¿Quién abre el sello? Perdón, ¿quién tiene el libro? Según capítulo 5 es el Cordero, abrió uno de los sellos. ¿Cuántos sellos tenía el rollo? Tenía 7 sellos. Y a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. ¿De dónde salen los 4 seres vivientes? Bueno, en el capítulo 4, versículo 7 nos dice, el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4, no podríamos hablar de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son símbolos de nuestro Señor Jesús. Esas 4 seres que están ahí, y son los 4 seres que van a hablar sobre los primeros 4 sellos. Es muy importante lo que les estoy explicando sobre los 4 sellos, porque en estos 4 sellos están los 4 jinetes del Apocalipsis, que todo el mundo los ha escuchado, ha hablado, pero no tienen un conocimiento bíblico. Es un conocimiento cinematográfico, pero no bíblico. Entonces, en el versículo 2 dice, y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Grande discusión ha habido en este caballo blanco. Toda la Biblia y todo el mundo va a hablar opiniones, pero no nos basemos en las opiniones. Vayamos a Zacarías capítulo 6. Zacarías capítulo 6. En Zacarías capítulo 6 vamos a encontrar la explicación de ese versículo dado por el Señor al profeta Zacarías. En el capítulo 6 de Zacarías, hablando de los 4 carros, dice así, de nuevo alcé mis ojos y miré, he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Y en el primer carro habían caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Entonces respondí y le dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Esto nos da una idea clara de que son 4 vientos que van a presentarse delante del Señor de toda la tierra, como cuando el diablo, Satanás, el espíritu maligno, fue delante de Dios a pedirle permiso para que pudiera tentar a Job. Muy bien, entonces, aquí hay un comentario, dice, simbolizan las varias dispensaciones. Ahora, esto que les estoy leyendo lo saqué de un libro de exégesis. La Biblia tenemos que leerla con exégesis, con interpretación profética,
para poder entender de qué se está hablando. Y si no, pues estamos viendo una cantidad de símbolos que no los podemos entender. Jeremías 6 nos dice, simbolizan las varias dispensaciones de la providencia, o sea, de Dios, hacia aquellas naciones gentiles que han estado más o menos o muy fuertes relacionadas con Judea, o sea, con el pueblo de Israel, especialmente en el castigo de Babilonia y habla sobre la tierra de Aquilón, o sea, Babilonia. El número 4 está especificando no meramente en referencia a los 4 puntos del horizonte, iniciando juicios, indicando juicios universales, sino en alusión a los 4 reinos mundiales del libro de Daniel. Es muy importante para poder entender Apocalipsis estudiar Daniel. Yo tuve que estudiar Daniel primero para poder estudiar Apocalipsis y tuve que estudiar Mateo 24 para poder entender Apocalipsis. O sea, es toda un hilo conductivo de nuestro Señor. 4 reinos mundiales, el primero Babilonia, los medo-persas, la Grecia Macedonia y Roma. En este primer caballo nos está hablando, es blanco, y este caballo blanco no es Cristo, es el anticristo, y salió para vencer, y nos está hablando de la batalla que tuvo Ciro, los medo-persas, para destruir a Babilonia, que era el primer imperio. Entonces, ya entramos en la historia, y todo lo que vio Daniel era para un tiempo. Por ejemplo, Zacarías solamente vio la parte de la destrucción de Darío, pero no vio los otros. Pero ya nosotros en el Apocalipsis hemos visto todo el panorama y hemos visto el surgimiento y la caída de estos 4 reinos. Ahora, ¿qué es lo que estamos esperando nosotros? Bueno, en Apocalipsis capítulo 19 y 20 viene el reino milenial, que fue el que se levantó y destruyó la imagen que el Señor le mostró a Daniel a través en Babilonia. Entonces, en el versículo 2, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. O sea, es un conquistador de tierras y tiene armas. En ese momento, el arco y la flecha eran elementos de destrucción. En ese momento mataba a las personas en un caballo con un arco y una flecha. Eran expertos en matar ese tipo de personas. Así que no puede ser Cristo, porque Cristo no tiene ni arco ni flecha, y tampoco no vino a conquistar ni a destruir, sino a dar su vida en rescate por todos nosotros. Versículo 3. Si ustedes tienen alguna pregunta, levanta la manito y yo doy permiso para que hagan la pregunta. Cuando abrió el segundo sello, primer sello, caballo blanco. Ahora, yo quiero que ustedes, ahora que yo voy describiendo los caballos, ustedes piensen en lo que el Señor habló en Mateo 24, en las señales del fin, y vayan colocando ustedes por qué el Señor habló de los 4 caballos. Voy a leérselos, son 3 versículos de Mateo para que entremos en la misma concordancia. Dice que estando sentado el Señor en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá venida del fin de tu venida, qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Oiga, los discípulos tenían más interés en la escatología que nosotros los cristianos del siglo XXI. Y el Señor les dice, respondió Dios y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque van a ver, estamos en el tiempo del engaño, del anticristo, de los falsos profetas. Y ese caballo blanco es exactamente el anticristo. Entonces, primero que el Señor le dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Pastor Fernando, ¿en qué parte de Mateo 24 está ese versículo? ¿En qué versículo? Estoy empezando en el capítulo 24, versículo 3. Perdón, ¿no lo dije? Mateo 24, 3. Ya, correcto. Entonces el Señor les dice, la misma referencia, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán.
Este caballo blanco viene a conquistar y sobre todo a engañar, y vienen a imponer el sistema de gobierno mundial a través del anticristo. Ahora, estos 4 jinetes están enlazados y el más importante es el final. Mucha gente piensa que es el primero, no, es el final, el 4º caballo. Sigamos en el mismo orden. Pero Jesús les dijo lo siguiente, versículo 5, versículo 6, oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Rumores de guerra, guerras, y es lo que estamos viendo hoy en el mundo. Les dice en el versículo 7, ahí hay otro caballo, que es el segundo que sigue en el orden. En este caso sería el rojo, el bermejo, guerra, destrucción, sangre. Ahora, el otro caballo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos y diferentes lugares. La peste, el hambre, ¿qué es lo que va a traer? La muerte. Ese es el caballo entonces negro, que es directamente muerte. Y el último, que es el caballo amarillo, que es un caballo verde, por el miedo que genera en el hombre, ahora vamos a ver esa palabra profética, es el que trae entonces la destrucción. Y este caballo bermejo, me adelanté un poco, es el que gobierna, es el demonio que viene a manejar, y están enlazados los 4, pero los 4 trabajan en lo mismo, en destruir, en acabar, en atacar al pueblo de Dios. Volvemos entonces, no sé si voy muy rápido o despacio, ustedes me dicen. ¿Va bien? Ok, gracias. Versículo 3 dice, cuando abrió el segundo sello, ya sabemos que el primer caballo es el anticristo. El segundo sello, oí el segundo ser viviente. Notan que está hablando un ser viviente, o sea, uno de los tipos de Cristo en cada sello. El segundo ser viviente que decía, ven y mira. ¿Por qué el Señor quiere que vean y que miren? Para que, ¿cuántos de nosotros, cuando yo oí esta explicación, me llamó mucho la atención lo que me dijo el Señor a mí? Me dijo, ¿estás preparado para ver y mirar en la escatología lo que va a pasar? ¿Te interesa el tema? Yo dije, wow, Señor, estás abriendo mi deseo de conocer la escatología, de conocerte a ti profundamente, de saber qué es lo que va a pasar. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero el conocimiento está en la revelación. Y el libro de Apocalipsis es la mayor revelación que el hombre puede tener de Jesús y de lo que vendrá. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Es muy bien. Entonces, hoy salió otro caballo bermejo, que es color rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra de a quitar de la tierra la paz, y se le dio que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Así que definitivamente son caballos de muerte. Y al final de estos 4 les voy a dar algo que ustedes van a tener que pensar y van a tener que revisar y van a tener que ver si están de acuerdo conmigo o pueden objetar lo que yo estoy pensando. Estos 4 caballos no son la ira de Dios. Estos 4 caballos tienen un propósito, persecución satánica al pueblo de Dios, porque la ira de Dios todavía no se ha desarrollado y el pueblo de Dios está sobre la tierra. Así que nosotros vamos a ver el anticristo entrando a gobernar y vamos a ver el caballo bermejo destruyendo y trayendo espada y matando a miles y miles de personas. Seguimos. Quinto, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro. Este caballo definitivamente es muerte. Es nación contra nación, totalmente destrucción, es su odio hacia el ser humano. Y levanta nación contra nación. Y eso fue exactamente lo que vio Daniel en los 4 imperios. El imperio babilónico, el imperio medio persa que viene y destruye a Babilonia, el otro imperio greco-romano, el griego macedonio, que viene y destruye a los medio persas, y por último se levanta el gran imperio romano, y ese es el imperio que ahora está siendo, vuelve a tomar forma para ser definitivamente destruido y colocar el reino de Dios en el gobierno de los 1000 años. Y lo que mandaba tenía una balanza en la mano,
¿por qué este caballo negro tenía, estamos en el tercer sello, sí, tenía una balanza en la mano? Porque en ese momento la hambruna venía sobre la tierra. Yo no sé si usted se haya dado cuenta, pero el mundo está en crisis alimentaria. No hay agua, no hay... Si hay una guerra entre dos naciones como Ucrania y Rusia, inmediatamente no llegan los alimentos al resto del mundo. El mundo va a tener esta crisis. Cuando vio el tercer sello, voy al tercer billete, decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y al que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Qué era lo que iba a hacer con esa balanza? Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes. Cada caballo, el Señor explica el contenido, lo que va a hacer ese caballo y para qué fue mandado. Y cuál es el propósito de venir a destruir la tierra. Y esto es lo que nosotros como cristianos debemos de estar atentos. ¿Cuál es apercibidos en el momento que estamos viviendo en pleno siglo, en el 21 año 2024? Dice que 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Tremendo lo que hay aquí. O sea que ese hombre se ganaba un denario para el sustento de él mismo y solamente le alcanzaba para 2 libras de trigo y 6 libras de cebada. No podía alimentar a su familia. Estábamos totalmente en hambre. Y ese es el proceso que hay hoy. Miren, no nos vamos muy lejos. Colombia, el país de la vida, la nación de la vida, según el presidente, es un país donde se mueren los niños de hambre. Pero no vamos a entrar en política, solamente ese comentario. El mundo está con necesidades alimentarias, no hay cómo alimentar al mundo. Y ya empezamos a ver las manifestaciones del caballo negro y el Señor lo dijo muy claro. Y los discípulos le preguntaban, Señor, ¿cuándo viene el fin? Y dice, bueno, pues miren las señales, ya se les estoy explicando. Como es cuando le decía el Señor a los discípulos, ¿acaso no me has visto a mí, Felipe? Si me has visto a mí, has visto al Padre. Ahora mira al Padre a través de mis obras, mira quién soy yo a través de mis obras. Si el Señor nos está dando una profecía, nos está dando la revelación de Él en el libro de Apocalipsis y nos está mostrando señales que para nosotros son inequívocas, ¿cómo no vamos a creer en la revelación? En el capítulo, entonces seguimos adelante, pero le dice, no dañes el aceite y el vino. Esta parte es muy interesante porque vamos a confirmar que todavía la iglesia no ha partido a los cielos, porque dice, no dañes el aceite, y el aceite es un tipo del Espíritu Santo. O sea que el aceite está en medio de un pueblo que tiene muerte, que tiene hambre, que están conquistando, que hay falsos profetas, pero el Señor todavía está con su pueblo y estamos en el periodo donde habrá muchos mártires de Cristo. Todos los que creemos en Cristo estamos a punto de ser sacrificados. Hoy en el mundo, no sé si tú sepas, pero en China, en los países comunistas y en muchas partes, a una persona por andar con la Biblia lo meten a la cárcel y también lo matan y también lo queman. Y se han levantado los musulmanes a destruir templos y decapitar a personas. Pero el Espíritu Santo, que es un tipo del aceite, está con su pueblo. Y también dice, y tampoco destruyan el vino, porque el vino es el gozo, la presencia de nosotros. En medio de la tribulación estaremos confiados en el Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si estoy para morir como un mártir, moriré con gozo, porque yo sé en quién he creído. Mi Dios es el Señor de mi cielo. Y en la iglesia va a llegar a pasar ese momento. Y recuerdo las palabras del Espíritu Santo a la iglesia donde le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y esa fidelidad es con gozo hasta morir, porque no hay nada más grande que morir por la causa de Cristo. Bienaventurados los que por mi causa os vituperen, os persigan y os maltraten, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque el reino de los cielos es vuestro. Así que aquí está manifestando que el aceite y el vino, en este caballo 3, el mundo estará bajo dificultad, pero la iglesia estará protegida. Y si vamos a morir, vamos a la casa del Padre inmediatamente. Versículo 7.
Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo. Este es el caballo más difícil y el que maneja todo. Este caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Así que el primero no podía ser Cristo porque está hablando de la muerte y los cuatro han traído muerte. O sea que no podemos ser tan sencillos en la profecía, entender que es Cristo, y hay mucha gente que tiene esa posición, pero ¿cómo van a decir que es Cristo si está hablando de muerte, si Jesús es el Dios de la vida, es el Dios que murió y resucitó para darnos vida juntamente con él? Y él le seguía, o sea que estaba la muerte y el lugar de los muertos siguiendo, y le fue dada potestad, autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿A quién? A todos los habitantes de la tierra, la cuarta parte. Aquí terminan los 4 jinetes del Apocalipsis. Y les vuelvo y les insisto, nada que ver sobre la ira de Dios. Ahora, estaba profetizado, y lo dijo el Señor en Zacarías, que esto vendría sobre el mundo. Y en Mateo 24 el Señor dice que esto es necesario que suceda porque el amor de muchos se está enfriando y hay que probar a los cristianos si van a estar firmes hasta el final. Yo sé que levantó la mano el pastor Sergio porque lo está apoyando. El Señor está diciendo, el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes que creen en Jesús arrebatarán el reino de los cielos. Entonces, sigamos adelante. El caballo amarillo, el que lo montaba, tenía un nombre de muerte y Hades, y le seguía y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando haya muerte, cuando haya peces, los animales estarán totalmente sin comida y empezarán a matar a las personas, a destruir a las personas. Eso es lo que viene sobre la tierra. Y escúchame, no ha llegado la gran tribulación, no ha empezado la ira de Dios, son los tiempos del fin del que habló el Señor de Mateo 24. Pero es necesario que esto acontezca y todavía no es el fin, dice el Señor. Versículo 9. Ahora sí, entramos a 2 sellos diferentes. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, ya no hay caballos, ahora hay un altar. Y el altar quiere ser que es un lugar de adoración, pero es un lugar de sacrificio. Y está hablando de un sacrificio que hicieron ahí, donde debajo de ese altar, mira lo que hay. Almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En el quinto sello, el Señor viene a juzgar a todos los que mataron a su pueblo, a todos los que degollaron, decapitaron, quemaron, atacaron a los leones, hicieron con el pueblo de Dios lo que quisieron. Hermanos, el evangelio que tú y yo estamos viviendo es un evangelio tan cómodo, pero nosotros necesitamos meternos en la historia. ¿Qué pasó con nuestros padres, con los que crearon, con los que caminaron con el Señor? ¿Cómo murieron los discípulos del Señor? Todos murieron como mártires, y nosotros pensamos que ahora estamos en la ley de la prosperidad, siembra y te dan carro, casa, beca, millones. Dios mío, ese no es el evangelio que yo conozco. El evangelio que yo conozco que van a ser decapitados los que creen en Cristo, porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo, y los que llegan hasta el final van a ser mi pueblo. Pero aquí los veo totalmente muertos, decapitados. Y el quinto sello, el Señor está recordando a cada uno de sus hijos a causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Hoy la única forma de morir con dignidad es predicando la palabra de Dios, es no buscando al mundo, no siguiendo al mundo. Y dice, clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, hasta cuándo? Santo, verdadero, no juzgas y vengas a nuestra sangre de los que moran en la tierra. Escuche esa palabra, moran en la tierra. O sea, te quiero hacer una pregunta, amado hombre de valor. ¿Tú moras en el cielo o moras en la tierra? Si moras en el cielo, tu corazón está en los cielos. Pero si tú moras en la tierra, eres de los de la tierra. Y tú vas a morir. Y te van a marcar.
y no vas a poder pasar el tiempo de la tribulación, porque vas a morir y vas a entregar tu vida al anticristo. Así le dicen los santos, ¿hasta cuándo nos vas a juzgar de aquellos que moran en la tierra? O sea, aquellos que nos mataron, que nos decapitaron. ¿Hasta cuándo, Señor? Y se les dieron vestiduras blancas para la resurrección. Y se les dio entonces que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos. Hoy van a seguir muriendo en ese tiempo del fin, pero no en la gran tribulación. Así que muchos van a morir. Escucha las emisoras, los noticieros de la iglesia perseguida. Hoy, lo que está pasando en el mundo con el pueblo de Dios. Y tú te vas a dar cuenta de los mártires que están partiendo en cantidades a los cielos. Y tú y yo pensando que estamos jugando a la religión y a la iglesia. El reino de los cielos fue lo que vino a imponer Jesús, no una iglesia, no una denominación. Hoy la gente, antes el Señor luchaba y llenaba a su pueblo, los congregaba a él. Hoy hay que ofrecerles plata para que se congreguen. No se quieren congregar. Y la iglesia primitiva se metía en las cuevas, en todas partes, buscando la congregación. Y el Señor había muerto, pero ellos seguían con ese poder, llenando del evangelio a todo conocido. Y Pablo llenó Asia de esas iglesias para que Juan viera lo que estaba pasando con ellas, empezando el libro de Apocalipsis. Así que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Permítame decirles algo que tengo en mi corazón. Y cuando Dios me toca, no es porque yo estoy fingiendo, pero es un honor pertenecer a este grupo de consiervos que van a morir por causa de Cristo. Porque hoy todo el mundo quiere vivir para el mundo, pero muy pocos para Cristo. Hoy mucha gente del pueblo de Dios quiere llenarse de riquezas, pero no tienen las riquezas del reino de los cielos. Perdónenme, hermanos. Pero mi amor por Cristo es definitivamente, lo amo o no lo amo. En estos días escuchaba que Jesús, cuando fue pasado por el tiempo de la soledad, cuando el Padre lo abandonó en la cruz del Calvario, ni siquiera un rayo de luz penetró en las tinieblas que él estaba muriendo, estaba sufriendo por mi pecado. Fueron 3 días de oscuridad total que nunca había sentido Jesús. Por eso cuando yo peco, yo le recuerdo a él esa noche angustiante y ese día terrible. Y él lo que quiere es que yo lo ame y que yo lo entienda y que yo sea percibido en conocer lo que él tiene para mí. Pero si él ha decidido que tú y yo seamos mártires, ¿quién somos nosotros para decirle al Padre, al que compró nuestra vida, que no queremos morir por él? Wow. Miré cuando abrió el 6º sello. Y entramos al 6º sello, donde se va a anunciar el arrebatamiento, pero no, donde se va a anunciar la gran tribulación, o sea, la ira de Dios, pero todavía no ha llegado. Y tienen que estar pendientes de las próximas enseñanzas, porque vamos a ver cuándo será el arrebatamiento. Porque es que decirle a la gente que el arrebatamiento es hoy, antes de que empiece el problema, entonces la gente no tiene esa pasión por el Señor. No se preparan, no conocen la escatología, no aman al Señor, no les sirven. Uno fue comprado por algo. O sea, yo fui comprado de algo, del pecado, comprado por algo, por la sangre de Cristo, y comprado para algo, para dar la vida y para servirle al Señor. Ahora, en el 6º sello, cuando lo vio, ya no habían personas ni en el 5º para decir, solamente tenía que ver Juan. Cuando abrió el 6º sello, de aquí hubo un gran terremoto. Ahora, el terremoto tiene dos connotaciones. La primera, sacudir al mundo y a todo lo que está alrededor. Pero lo segundo, un mensaje contundente de Dios para que la gente vuelva a Dios. Y este terremoto hará que la gente vuelva a Dios. En el 6º sello, el Señor moverá la tierra. Ahora sí, el Señor movió la tierra. Él la movió.
y la está moviendo, porque Jesús lo dijo en Mateo 24, terremotos, temblores, para que la gente venga, porque el amor de muchos se enfriará y necesito tener un pueblo totalmente calentado, lleno, con la unción, con el poder de Dios. Ese terremoto viene entonces para mover, para extender. El Señor le dijo a Pedro, he pedido al Padre que te zarandee, porque el demonio te pidió para zarandearte. Yo le pido al Padre que no te falle la fe. O sea que el diablo dijo, voy a zarandear a Pedro y entonces voy a dar un terremoto fuerte, pero yo voy a pedirle al Padre que tenga fe, Pedro, para que no sucumba ante esa persecución tan fuerte. Y aquí habla de que el sol se puso negro como tela de silicia y la luna se volvió toda como sangre. En primer lugar, el sol negro tiene que ver, no con lo que está hablando Mateo, hay otras dos símbolos en Mateo, pero aquí está hablando de un sol que se puso negro. ¿Sabe qué significa lo negro? Como de silicio, arrepentimiento. Permítame decírselo suave. Si usted y yo no nos arrepentimos en silicio, ante todas las cosas que están pasando en nuestro alrededor, con nuestras familias, con nuestra sociedad, ese sol se oscurecerá y será la última advertencia antes de que venga la ira de Dios, la gran tribulación. El sol nos dirá tiempos de humillación, tiempos de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, redención, nueva vida. Y no es los eclipses que hubo en el 2014 y en el 2015. No, es la luna totalmente de sangre. Sangre es una señal inequívoca de que la venida del Señor, porque no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren estudiar Apocalipsis, entonces habrán dos señales en el sol y la luna y todo el mundo lo tendrá que ver. Y los que hayamos estudiado decimos, está la luna en sangre, está el sol en silicio. Es tiempo de humillarnos, de buscar a Dios. Ahora, versículo 13. Tengo que pasar más rápido, tendría muchas más cosas, pero voy empezando a terminar. Versículo 13. Y las estrellas del cielo caerán sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Jesús habló sobre la higuera y cuando la higuera está lista se hace así para que caiga el fruto y sea recogido. O sea, el Señor está diciendo la higuera, la iglesia, el pueblo de Dios. Es el momento de cuando lo sacudan, entrar a las manos del Señor para partir a la eternidad, para el gran arrebatamiento, para la esperanza bendita que dice Pablo de la iglesia del Señor. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Va a haber un cambio total, absolutamente, en la creación de Dios, en el mundo que nosotros habitamos. Se desvaneció como un pergamino, va a venir algo tremendo y el Señor está llamando la atención de lo que está pasando y lo que va a suceder en el mundo. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron, no buscaron a Dios, se escondieron. Buscaron la protección en la tierra, no en el rey. Por eso es que se da cuenta que es gente de la tierra. Cuando tú tienes un problema y vas a la tierra a buscar el apoyo en la tierra, tú eres de la tierra. Pero los hombres miramos al cielo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del sol que hizo el Señor que hizo los cielos y la tierra. Se escondieron, se metieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel. No lo podemos soportar, ese rostro santo que está sentado sobre el trono, y aparece por primera vez en Apocalipsis la ira del Cordero. Míralo en su Biblia. Dígame si arranca o no la ira. Todavía no ha llegado, pero ya lo dice Apocalipsis, la ira del Cordero. ¿Estamos de acuerdo, Pastor Sergio? Levánteme el dedito. Ok. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Antes de terminar, quiero decirles algo, mis amados. El capítulo 7 trae unas revelaciones que me tiene asombroso.
todo lo que yo estudié Apocalipsis desde el enero lo he estado revaluando, porque estoy sumergido en Apocalipsis. No para ustedes, mis amados, es una bendición enseñarles. Para mí, para ser entendido en los tiempos, para poder cuidar a mis ovejas, a mi familia, a mi gente, para poder anunciarle al mundo. Mire, cuando yo empecé a dar las enseñanzas de Apocalipsis, yo tenía una cantidad de personas que me veían, pero cuando empecé con Apocalipsis se quintuplicaron, se fueron a la sexta potencia, y yo ya vi que es un proceso que Dios quiere que la gente esté apercibida en conocer estos tiempos. Así que tarea, tiene que leer el capítulo 7. Averígüese cuáles son los 144,000 sellados. Le dejo una pregunta. ¿Son solamente el numeral? ¿Es literal ese número? ¿O es todo el pueblo de Israel que esté en ese tiempo? Ahí le dejo esa pregunta. Y segunda, ¿quiénes son las multitud de las ropas blancas? Ahora sí, pueden por favor abrir los micrófonos y le damos gracias al Señor. Pastor Fernando, mientras los demás se van animando con sus preguntas, entonces yo tengo aquí una serie de notas que quiero compartir y algunas cosas que necesito que queden absolutamente claras porque yo también soy neófito en el Apocalipsis. Entonces dice así, en este capítulo 6 nosotros debemos leer Zacarías 6 también, el profeta de Zacarías. Y tenemos que leer también Daniel y tenemos que leer Mateo 24. ¿Correcto? Sí, correcto. Entonces, Daniel tiene hay 12 capítulos. Daniel tiene 12 capítulos, al menos los capítulos 8, 9, que son los de. Si lo hace todo, mucho mejor, pero 8 y 9 es 8 y 9. importante. Y Mateo 24, que sí o sí tenemos que leerlo. Mateo No, si 24, no se, si, mira, perdóname, te contesto esa pregunta. Si tú no lees Mateo 24, el sermón más importante, el Señor tuvo 3 sermones importantes. El primero fue el sermón cuando instituyó en el aposento, el sermón allá en Mateo capítulo 6. ¿Cómo se llama ese sermón, hermano Sergio? La constitución del reino de los cielos, Mateo capítulo 6. Mateo 6, el sermón de las bienaventuranzas, y Mateo 24 es el sermón del Monte de los Olivos. Si nosotros como cristianos no conocemos esos 3 sermones, pues cuestionemos si somos cristianos o no. Sí, claro. Bueno, y entonces, siguiendo con las notas que tomé, pues simplemente me dice si estamos de acuerdo, estoy tratando de sintetizar al máximo para que haya una comprensión. De los 4 imperios que hablamos en orden cronológico está el imperio de Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, en ese orden histórico. Y hay 3 palabras que siempre las tratamos indistintamente y quisiera que hubiese una claridad y me corrigen si a cada palabra le coloco un adjetivo calificativo y si ese es el mejor adjetivo para describir la palabra. Porque nosotros hablamos a veces indistintamente cuando analizamos la Biblia de la palabra exégesis, de hermenéutica y de escatología. Entonces, la primera, que es la exégesis, tengo que asociarla con una palabra que sea más, más fácil de comprender, y es una explicación. O sea que la exégesis es la explicación, que es lo que hace hoy el pastor Fernando. La hermenéutica es la interpretación. La interpretación requiere más conocimiento de la Biblia porque tienes que ir, cuando estás leyendo el Apocalipsis, tienes que conocer cosas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, e ir a muchos versículos y muchas situaciones que están concatenadas con el Apocalipsis, que eso es lo que he podido entender. Y la palabra escatología, que tiene que ver con el análisis del fin de los tiempos. Entonces, esas 3 palabritas para que las tengamos pendientes porque las vamos a necesitar en este estudio del Apocalipsis. Ahora bien, si no hay alguna aclaración con respecto a esto, entro para saber si quedamos claros en esto, Pastor Fernando. El tema de los 7 sellos. El primer sello, un caballo blanco, simboliza al triunfante 666, ¿sí o no? Anticristo. El anticristo. El caballo rojo simboliza la guerra, ¿sí o no? Rojo. Sí, señor. El caballo negro simboliza el hambre, ¿estamos de acuerdo? Sí. O una gran tragedia. Y el cuarto caballo, que es el caballo amarillo o verdoso o virulento, qué sé yo,
es el símbolo de la muerte. ¿De acuerdo? Vale. Pero todos tienen que ver con la muerte. Ujú. Todos tienen que ver con la muerte, ok. Pero este es como el más evidente. Ok. Sí, Ahora bien, el quinto sello es los que habían sido degollados por dar a conocer la palabra de Dios. Es el quinto sello. ¿Estamos? El sí. sexto es el terremoto, porque ahí lo ve claramente que es el terremoto y es el más clarito, porque cuando lo asocias con Mateo 24, en el Mateo 24 se anuncian terremotos y Jesús nos dice allí que no nos asustemos cuando vengan los terremotos porque es apenas una señal y no es el fin de los tiempos. ¿Estamos de acuerdo? Se enlazan las dos profecías para que el hombre vuelva a Dios. Correcto. Y la otra, y el séptimo no me queda claro. Coloco Entonces, no ha aquí, empezado, no ha no empezado. ha pesado. Ah, ya, No, porque tiene aquí, nosotros la cerramos vis- en el sexto. El Ah, séptimo cerramos en el sexto. aparece en el capítulo 8. Ok. El séptimo aparece en el capítulo 8. Ah, Ahora, correcto. yo quiero decirles algo. Cuando ustedes estén leyendo la Biblia, cuando venga el rapto de la iglesia, o sea, el arrebatamiento, sonará la trompeta. Es un sonido de trompeta, reunir al pueblo. Entonces, tenemos que conocer cuáles son los sonidos, para que usa el Señor la trompeta, para que usa el Señor el chofar, o para que usa trompetas de plata. Entonces, porque eso es lo que necesitamos conocer. Ahora, Ahora, hermanos, cuando uno entra a estudiar Apocalipsis, tiene un problema. Porque como ya no nos gusta la palabra escrita, entonces coge un predicador de renombre que normalmente lo escucha y coge la serie de Apocalipsis. Y claro, él le dice a usted una cantidad de cosas y muchas son verdad. Pero yo le digo una cosa, y cuando no habían eso, entonces, ¿cómo hacían los hombres de Dios? La escritura. Hay que llegar al origen. Y en ese momento hay una iglesia perezosa, una iglesia dominguera, una iglesia que está en redes sociales, una iglesia que no investiga. Y el Señor dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna. Es el momento de sacudirnos y estudiar la profecía. Así que yo soy pastor y yo quiero enseñarles lo que yo sé para preparar al pueblo de Dios. Pero hay que estudiar, hermanos, definitivamente hay que estudiar. a ver, Jesús antes no de darle llama la, creyentes, Jesús llama discípulos, aprendices, estudiantes. antes de darle la palabra al pastor Sergio que le tiene levantada la manito, sí los quiero culminar, invitar y motivar a que tomen apuntes. Si aquí no se toma apuntes, difícilmente vamos a comprender este Apocalipsis, porque sí es el libro más complejo, que requiere mucho Alfonsito, estudio y requiere mucho discernimiento. Dime. yo te voy a hacer algo, antes de que le demos la palabra al pastor Sergio, yo pensé en presentar una cantidad de cuadros de lo que tengo de Apocalipsis, y ¿sabe qué dije? ¿Qué pensé? No lo hago. No lo hago porque van a mirar el cuadro, yo lo voy a ver y después resulta que no lo van a ver. Mm, Lo que nos manda Rafaelito, maravilloso, sobre cuánto lo investigan, cuánto lo miran, cuánto lo estudian. En cambio, en esta predicación magistral que tiene que ser una persona hablando, pues al menos les hablo el interés para que lo puedan estudiar. Porque si se los damos en mascaditos y colocados en cuadros, ya, con eso es suficiente. No, por eso no lo dice así. Es más, tampoco sé manejar mucho el PowerPoint, entonces mejor me voy como predicador ok, antiguo. es correcto. A todo serio. Amado pastor, gracias, gracias primero por dejarse usar por el Espíritu. Me encanta porque yo también soy así muy llorón cuando predico las cosas de Jesús y nunca puedo dejar de llorar cuando predico su sacrificio en la cruz. Es algo por eso te agradezco que hayas permitido que esas lágrimas corran por tus mejillas, pastor. Sí, gracias, gracias. No solamente agradecerte por esto, felicitarte por todo esto y tengo una duda y un complemento, si me permitís, pastor, ¿sí? El primero de los complementos que creo que nos puede de alguna manera enriquecer a todos está en el libro de Zacarías, en el capítulo 6 que leímos, en el versículo 1. Todo esto que estamos analizando del libro de las revelaciones tiene un fundamento que es el origen divino. Y escatológicamente hay algo muy importante ahí en el versículo 1 y que dice de dónde salieron los carros. Fíjense que dice el verso 1,
De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Escatológicamente entendemos que los 2 montes tienen que ver con los 2 reinos, el reino del Señor, de papá, de Abba Padre, de Jehová, y el otro, el reino mesiánico del Rey Jesús. Entonces sale de allí directamente todo lo que estamos aprendiendo, está fundamentado, digamos, en los 2 reinos, el reino del Antiguo Testamento, el reino del Nuevo Testamento, ¿sí? Y de ahí sale toda esta revelación que nosotros estamos aprendiendo. Digo porque hay un fundamento, no es solamente se nos ocurrió interpretar esto, ¿no? Escatológicamente está bien basado y fundamentado. Durante 1500 años la Biblia fue escrita por diferentes autores que se entrelazan todos en forma perfecta y eso me enternece el corazón porque no hay otro libro en el mundo que pueda llevar estas características, pero sobre todo está avalado por los 2 reinos, el reino premesiánico y el reino mesiánico. Esos 2 montes revelan eso. Y después lo que le quería preguntar, pastor, ¿qué entiende usted por el versículo 13 que leímos del capítulo 6 de Apocalipsis, en donde dice justamente que estrellas del cielo cayeron sobre la tierra? ¿Qué puede interpretar usted más específicamente, digamos, ¿no? Cuando la palabra habla de estrellas del cielo, son ángeles. Son ángeles, ¿no es cierto? O sea, es Son correcto. ángeles. Está Entonces, perfecto. cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando está Eso. por el fuerte viento. Son Bueno, ángeles que traen. Ahora, coincido. en este punto son demonios, porque estamos hablando de los sellos, De los, la ira todavía de no ha los llegado. Son esos ángeles que caen y traen la destrucción. Ya llegaron 4 caballos que fueron, Exacto. fueron demonios terribles, pero estos también son estrellas que caen de los cielos. O sea que en el 6º sello hay terremotos, está las señales que el Señor dijo en Mateo 24, el cielo se Así es. la luna no dará su Así resplandor, es. las estrellas de los cielos caerán del cielo. Entonces va a haber una confusión y eso es lo que yo llamo la persecución satánica, a la cual estaremos sumergidos todos los miembros de la iglesia. La única posibilidad que no tengamos ese tiempo es que nos muramos ahora y que Claro, quedemos dormiditos mientras llega todo eso, mientras el Señor nos vuelve a claro. entrar. Si no, nos tocará vivirlo y tenemos que Y por estar muy eso, firmes en las cosas de Dios. y por eso le preguntaba, porque esto es muy cinematográfico. Hollywood lo presenta como un evento catastrófico a nivel estelar. Y no, son los demonios que van a caer para golpearnos, ¿no? Eso es lo más importante. Pastor Sergio, y mira lo que sigue diciendo, cayeron sobre la tierra como la higuera, o sea, cuando la higuera es un tipo de la iglesia, de Israel, perdón, la iglesia deja caer sus higos. ¿Quién es el que va a alborotar y quién es el que ha alborotado al pueblo de Israel toda la vida? El diablo. Entonces El lo va diablo, a enviar ¿sí? con todo porque sabe que llegó el final de los finales. El final de sus tiempos, entonces él va a tratar de hacer lo peor. Sí, exactamente. Gracias, pastor. Una vez más, gracias. A ti por haberme ampliado ese concepto de Zacarías. Yo lo vi los 2 montes y me parece maravilloso, pero ese es otro estudio, meterse uno línea por línea en Zacarías, o sea, hacer la exégesis, amado Alfonsito, de cada libro, porque en cada palabra hay un universo de revelación. Yo supongo que hoy que veo a Freddy, lo voy a escuchar con un comentario, una pregunta, un aporte. Qué gusto verte, Freddy, después de tanto tiempo. Así que ¿Ves? activa tu micrófono. Muchas gracias, Alfonsito. Qué gusto volver a participar acá en... ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, claro, ahí te Participar escuchamos perfecto. nuevamente en el grupo de hombres de Miami. Y Preguntas, bueno, hay que aportes. volver a tenerlo en Bogotá. No, solamente alcancé a escuchar la última parte y muchas gracias por la enseñanza. Tú eres el hermano de Julito Barbieri, el señor Barbieri. Sí, señor. Soy el hermanito mayor de Julito. Qué bueno. Qué gusto volver a estar acá en Qué esta bueno, reunión Freddy. escuché la reunión la vez pasada, también la grabación, Sí, y espectacular.
Gracias, Pedro. Ahí tenemos todas estas enseñanzas en el canal de YouTube de Hombres de Valor. Creo que el doctor Ah, Jorge muchas Daniel gracias. Alarcón, que activó su micrófono y tiene una pregunta, aporte o comentario. Bueno, Alfonsito, pues realmente no, pero sí quiero comentarle algo al pastor Fernando. ¿Sabe algo de la relación que tiene el relato que hace JJ Benítez en su libro El caballo de Troya con el libro bíblico de la Revelación? ¿O no ha leído la novela de JJ Benítez? Mi Hablando de... concepto personal, para mí, Sí, JJ Benítez es basura espiritual, pero de la peor, ajá, de la peor. ajá. No sé qué diga el pastor en serio, pero yo personalmente es un charlatán terrible, con unas revelaciones para él. Y vende No, libros. no lo conozco, pastor. No lo conozco. No, aquí en Colombia muy conocido, JJ Benítez, horrible. Sí, cómo no. Es un charlatán espiritual, ese es mi concepto. No le votaría 10 minutos leyendo un libro de él. A ver, tengo una cuñada que leyó toda la serie de él. Son 12 novelas que él publicó con el caballo de Troya. Son 12. Perdón, es que aquí están una cantidad de cosas, no te escuché. ¿Me ¿Suena repites? algo? Mucho ruido. ¿Ruido en dónde? El ruido viene del ¿Qué estadio es eso, pastor? Ya, dale, pastor. Jorgito, repíteme la pregunta porque es que no te escuché. Es que hay alguien martillando, no se deja oír bien. Te preguntaba que si le ves alguna relación al relato del caballo de Troya de JJ Benítez, que tenga una relación con el libro de Revelación de nuestra Biblia. ¿Qué es cierto hay en el relato del caballo de Troya respecto a lo que estamos estudiando de Revelación? Qué pena, están quemando pólvora aquí al lado de mi casa y no escucho nada. Oh, sí, es que hay mucho ruido. Pastor Sergio, conteste esa pregunta por mí, por favor, porque no escuché. Sí, no te preocupes. No, doctor Jorge, ahí él dijo que evidentemente es un charlatán esta persona que yo no conozco, así que cualquier relación que él haya puesto entre el caballo de Troya y cualquiera de estos jinetes no tiene nada que ver, ¿sí? Ok, me parece bien la respuesta. Ya, sí, correcto. De acuerdo, pastor, de acuerdo. Qué pena ya, ahora sí ya pasaron la bulla acá. Sí, tenemos que ser muy cuidadosos y sobre todo conocer la historia, la vida de esos personajes que son tan eruditos y que escriben tantos libros, porque cuando hay multitudes detrás hay muchos errores, muchos errores. Y si es un bestseller, ay. Yo creo que el mejor bestseller, el libro más vendido del mundo, es este. Escrito con sangre, los demás escritos con dinero y para hacer dinero. Este es el único libro que es el libro de papá, el libro de nosotros, los hijos de Dios. Tiene razón, doctor Fernando. Y lo que usted advierte es muy valioso también, porque he tenido oportunidad también de leer algo del Dios de Spinoza, que es otro charlatán. Pero tanto a J. Benítez como Spinoza, que fue contemporáneo de Descartes y de un presbítero muy famoso en la Iglesia Católica. No recuerdo. Ese tipo enredó a Albert Einstein, el Spinoza. Spinoza. Totalmente. Lo enredó y le metió en la cabeza el Dios de Spinoza. Y hay mucha gente que cree en el Dios de Spinoza. ¿Cómo le parece? Y un día esto vamos a leerlo aquí para que vea todo lo que dice Spinoza de la representación que tiene Dios para nosotros, que es un charlatán también. Mira, Jorgito, te voy a contestar con la palabra de Mateo 24, que fue lo primero que yo hablé, porque es lo que la palabra del Señor, no de los hombres. Dice, respondiendo Jesús le dijo a los discípulos, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos de mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahí tenemos que ser apercibidos. ¿Cuál es la realidad? Si tú tienes y yo tengo el Espíritu Santo, Él nos mostrará solo con el título, ya sabemos que, uy, no,
mi espíritu va a repeler una enseñanza y no la va a aceptar porque va contraria. Ese es el espíritu del anticristo, el engaño total. Otra pregunta. Muy bien. ¿Quién más? No, yo solamente una John cosita. Hyber tiene una pregunta. John Hyber. Al pastor, al pastor Sergio y al pastor Barberi, una pregunta, ¿qué autor recomiendan, aparte pues de la Biblia, un libro que uno pueda confiar en o pueda tener un buen aprendizaje? ¿Para Pastor. Apocalipsis? ¿O para qué tema? El No, Apocalipsis. un escritor de la Biblia que sea respetable y que uno pueda seguir o leer para tener la Biblia, obviamente como libro principal, pero para leer a alguien que esté inmerso en el tema como ustedes. De pronto Charles Stanley, ¿no? Sí, pero yo le voy a dar el mejor a usted, papito. Sí. Al pastor Edwin Castro, donde usted va. Ese es su mejor pastor. Quédese Bueno. con él por ahí 10 años y después cuando esté conociendo harto, va a investigar y le dice, pastor, vi esto, ¿qué me dice? Entonces, él es su mentor. Cuando Bueno, yo empecé, me cuando yo tengo me todos los solté de libros, mi los pastor he después leído. de 10 años, mire, yo estudié ingeniería industrial y estudié 10 años para ser ingeniero y terminé como analista de tiempo en una fábrica de maderas. Y para ser cristiano, yo 40 años y apenas estoy en el primer grado. Buenísima eso. Eso nos Pero lo motiva más muchísimo, ¿no? importante, Johncito, y para todos, si usted no tiene un coach, un pastor de cabecera, usted no va a entender nada, porque el Señor habla a través del hombre que él puso en la congregación para llevarnos. Él Amén. es el hombre de Dios, la revelación de Dios está a través de su pastor. Yo lo vi a usted cuando fui a Miami con el pastor Edwin. Allá siga con él. No se me a buscar otro libro por ahora. Siga No, con yo él. de ahí no me muevo, de a palo. Y Bueno, quiero decir una cosita más también agregando a lo que dijo el pastor. Aparte de seguir a tu pastor, necesitas hacer algo, querido hombre de valor. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior. Me dicen amén, ¿no es cierto? ¿Sí? amén. Ok. Entonces, si leemos Primera de Juan, capítulo 4, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos de este mundo, ¿no? Eso es lo que decía el pastor Fernando. Mi querido, terminamos de enseñar nosotros los pastores y usted se tiene que ir a su casa, meterse con el Señor, leer todo lo que tomó nota y decirle, Señor, esto es así. No tome por válido lo que decimos nosotros. O sea, anote, por eso me encanta que el pastor no haya puesto slide, sino que tengamos que tomar nota, se va a su casa, se mete con el Espíritu Santo, Señor, esto es así, repase sus notas, métase, eso se llama allí rumiar la palabra de Dios, meterse y Dios te va a revelar. Obviamente que nosotros estamos para guiar, pero la finalidad nuestra es llevarte a la presencia de Dios. Y cuando te llevemos a la presencia de Dios, no me creas a mí. Yo siempre digo en la congregación, no me creas a mí. Yo te predico y trato de, pero yo soy un hombre igual que vos, así que anda después, metete en tu intimidad y lleva la palabra y que esa palabra te revele el Señor la corrección que deba hacerse, ¿sí? Esto es, con todo respeto, Pastor Fernando, Pastor Edwin Castro, todo, pero todos somos hombres. Entonces, De acuerdo. la revelación es después en la intimidad. Nosotros te damos una Amén. guía Amén. y después ahí en tu intimidad, por eso el pastor tanto llora y se pone emociona. la carne de Cristo ahí, porque nosotros tenemos que llevarte a Cristo. Entonces, Amén, Johncito, después de esto, ve y entra en tu intimidad, dice Mateo 6:6, y tú entra a tu aposento y cerrada la puerta, ahí en la intimidad, y ahí pedirle al Señor. Pero para eso tenemos que tomar nota, ¿no, Pastor Fernando? Total. Gracias, Inscríbase en el gracias. primer discipulado que vean en la iglesia y no salga de ella durante 4 años. Hola, yo quiero saludar a Leonel, mi amado Leonel. Qué alegría verte, Leonel. Pastor Te Fernando, recordamos mucho en gracias. estos días por la partida de tu papito. Muchas gracias. Agradezco mucho y aprovecho para agradecerle a todos ahí las palabras de apoyo y solidaridad con respecto a papá. Ya descansó, ya está, primero Dios, con la presencia allá de nuestro Padre y está gozando de descanso eterno. Y la familia toda está muy,
muy bien, llena de paz, porque papá en vida le dimos todo lo que pudimos y fue una persona que disfrutó mucho la vida, que tuvo una vida muy buena, así que estamos muy tranquilos, muy bien toda la familia, desde mamás, todos mis hermanos, así que Se encontró con el hermano Vidal allá, bien bueno, pasar rico ya con el Señor. imagínate, sí. Y tuvo una muerte bonita, nunca Ah, sufrió, qué nunca se lindo. quejó de dolor ni nada, entonces todo, y creemos que ya está ya gozando de la presencia de nuestro Padre. Y Amén, qué bueno, lindo. muchas gracias, Pastor Fernando, por la presentación o por el tema del Apocalipsis, que siempre es muy interesante. Yo quisiera hacerte una pregunta. Dime. ¿Se puede relacionar los diferentes colores de caballos con los diferentes tiempos que hemos vivido, ¿verdad? Ujú. Relacionando El hoy color simboliza la destrucción que trae, ¿no? Lo que refleja. la destrucción que trae, lo que refleja. Entonces, se podría decir que hoy estamos, digamos, viviendo los tiempos del caballo negro, que es muerte, guerras, destrucción. Sí, sí, exactamente. Y, por ejemplo, ese caballo blanco que hace mucho tiempo ya el Señor habló de que el ministerio de la iniquidad, de los falsos profetas, ahora en este momento en el mundo espiritual hay cantidades de falsos profetas que están engañando al pueblo y todos esos cuatro caballos los estamos viendo con una intensidad y cada vez va a ser mucho más fuerte, mucho más fuerte, mucho más fuerte. Pero ese ministerio de la iniquidad ya lo estamos viviendo, Leonito, ya lo estamos viviendo totalmente. Cada vez va a ser mayor. Sí, bueno. Estamos en ese periodo de la persecución satánica. Lo que pasa es que tal vez no nos hemos enterado porque nosotros somos el 5% de la sociedad que ve muy bien, pero por debajo de nosotros hay millones de personas que no tienen comida, que no tienen agua, que no tienen cómo dormir, cómo comer. Yo tengo a mi nieta aquí en la casa y yo le digo gracias, Señor, porque esta niña lo tiene todo. Pero en mi fundación tengo 300 niños, valga pues que haga la pullita, tengo 300 niños que no pueden comer 2 veces al día, que si no van el sábado a la iglesia a comer, no puede, porque comen, ahorita están en vacaciones y tienen unos problemas económicos porque no hay cómo ganar plata para poder Sí. sostener sus hogares. Y nosotros somos privilegiados poder tener todo, pero hay miles de personas que ya están viviendo los 4 jinetes del Apocalipsis. Dime, Pastor Sergio. No, amén, amén a eso. Sí, nosotros somos privilegiados y realmente no nos damos cuenta de todo lo que se está viviendo ya en el mundo. Sí, no, es impresionante ver cómo hay hambre. Por ejemplo, Costa Rica, que es un país donde la gente no migra porque siempre es un país donde hay oportunidades laborales y el ingreso es bueno y la gente vive bien, pero aquí hay hambre. No escucha cada historia y hay cada organización y demás, ¿verdad? Que uno conoce o escucha, ¿verdad? Que hay hambre en Costa Rica, pero cuando vas a esos países africanos y esos países, es impresionante esas historias que uno escucha y ve, ¿verdad? En los documentales, reportajes y demás, con respecto a estos tiempos, ¿verdad? Que son bastante complejos. Hoy en general el mundo, perdón, pastor, hoy en general el mundo está muy revuelto, ¿verdad? Ya las proyecciones con respecto, digamos, a los negocios o a las políticas mundiales ya son muy imprecisas. Pandemias, guerras, desastres naturales, hambre. Pucha, la verdad que sí estamos viendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Sí, son los tiempos del fin, los tiempos de Noé, los tiempos de antes del rapto. Eso Jesús nos lo dijo muy claramente. Mateo 24 es el mejor noticiero del día, la mejor noticia, la más actualizada. Mateo 24, versículo por versículo, y Mateo 25 es lo más real que está sucediendo en el mundo. Ni CNN ni ninguno de ellos. Mateo 24, el Señor nos lo dice clarito. Y si entramos a analizar y a mirar, a comprobar, tiene toda la razón. Pastor Fernando, Eh, 905, nomine a alguien Héctor, para que haga la oración de el despedida. doctor Héctor. Bueno, yo ya Héctor, estoy listo, pero ustedes son los dueños. No quisiera. Señor, lo escucho, Héctor, No, quiero su concepto. Cuéntenme, ¿cómo está, pastor? ¿Cómo le
Doctor Héctor. Pastor, la verdad que maravillado, ensimismado, anonadado con toda esta cantidad de belleza de literatura religiosa que ha logrado usted compartirnos. Gracias, pastor, muy amable. Es usted un bendecido de Dios. Gracias, pastor. Gracias, amado. Y Alvarito, que no se puede ir sin hablar porque Alvarito tiene su tremenda conclusión. No, estoy Luchito, rumiando todo lo que y le doy gracias a Dios que el mejor filtro es el Espíritu Santo y lo aprendí hace mucho tiempo cuando lo hago a nivel pastores, a nivel esto, y que cuando uno tiene una relación de intimidad, no hay el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y lo que hablaba Leonel, lo que hablaba todo, estamos en tiempos difíciles, pero también hay una promesa muy clara, que Dios nos va a proteger, a nosotros y a nuestra familia. amén. Y tiene provisión. Y está escrito en la palabra. Las tribulaciones van a ser por seguirlo, pero no por otra clase de escasez. Amén. Amén. Entonces, Alfonsito, digamos a Willy que nos despida en oración. Willy, el espíritu joven de la reunión. Despídenos en oración, por favor. Con muchísimo gusto. Gracias. Bueno, Dios, te damos gracias, Padre Santo, por esta noche que tú nos has traído una revelación junto al Espíritu Santo a través del pastor Fernando. Te damos infinitas gracias, Dios, por cada persona que está aquí reunida, Dios, por cada familia representada, por los otros hombres de valor que están en el chat, por las personas que han visto las reproducciones de estas reuniones, Dios. Queremos simplemente que tu palabra se exprese, que se expanda, que llegue a cada corazón, a cada mente, que podamos tocar en nuestro diario vivir, que podamos utilizar estas herramientas digitales para tocar más y más personas, que ese es el verdadero objetivo que tenemos, Dios. Gracias por este grupo tan maravilloso, Señor. Te pedimos tu protección, te pedimos la protección de tus ángeles a cada uno de nosotros, Dios, porque sabemos que también hay flechas del enemigo que quieren destruir y que quieren que esto no suceda, Dios. Te damos infinitas gracias y nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, de la cabeza a los pies. Te ponemos esta noche para que sea una noche que podamos recargar energías y que seas tú en nuestros sueños, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces nos vemos hoy en 8 días, ¿no? Capítulo 7, lectura del capítulo 7, ¿no? Sí, los 144.000 sellados. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y las vestiduras blancas, ¿quiénes son los que están allá en el cielo ya? Dios los bendiga. Acuérdense, Bueno, bienaventurados los que leen, los Un que abrazo para oyen y todos. guardan las palabras de la profecía de Apocalipsis. Bueno, un abrazo Gracias, para Pastor todos. Fernando. Gracias. Buenas noches. Dios Hasta bendiga. luego. Buenas Alfonsito, gracias. Gracias, hasta luego. Que pasen muy buena Desde la noche. fría Bogotá. Buenas noches, hermano. Chao. Gracias. Y que